y conductores. A continuación, Dale con Todo. Programa mixto, informativo y de opinión transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de Ryan Rojas. Dale con todo, que yo vine con todo. Dale con todo, que yo vine con todo. Dale con todo, que yo vine con todo. Dale con todo. Sintonía 1420 AM presenta Dale con Todo. Radio Sintonía 1420 AM. Bueno, otra emisión de Dale con Todo. Ya se incorpora la gente a nuestro equipo. Menos mal, que ya nos hacía falta. Está con nosotros hoy Paola Maculle, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, y que nos acompañó en todos los programas que hicimos en la primera fase de Dale con Todo a través de YouTube, que se podían ver en el de Venezolano TV. Eso también lo vamos a reactivar. Paola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, espero todos estén muy bien en casita. Pues sí, como venías diciendo, toda esta primera fase donde tuvimos la oportunidad de grabar en el Venezolano TV y difundir nuestro programa por todas las redes sociales. Y bueno, ahora venimos acá por Radio Sintonía 1420 y a traerles toda la información de lo que está pasando en nuestra cada vez más complicada Venezuela. Sí, hay que destacar que lamentablemente el día de hoy fallece Pompeyo Márquez, quien fue dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, un gran luchador social que luchó, valga la redundancia, contra todo o luchó por la democracia venezolana. Un sentido pésame a todos sus familiares, a todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo. Ejemplo, ¿no? Es uno de esos héroes civiles que hay que reivindicar y que la historia, estoy seguro, reivindicará. Mucho tiempo fue dirigente del movimiento de socialismo y estuvo en todo lo que es esta lucha por la democracia venezolana. Bueno, paz a sus restos y que el legado de él continúe pues en todas estas generaciones que día a día construyen y trabajan por Venezuela. ¿Cómo ves la calle, Paola? Hoy hay una marcha hacia la OEA. Esperemos que no tenga ningún desenlace malo, como ha venido ocurriendo en los últimos días en cada una de las marchas que ha tenido Venezuela, digamos en la protesta cívica que se está llevando en Venezuela. Por otro lado, el sector del oficialismo continúa con su campaña hacia la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo lo ves tú como dirigente estudiantil? ¿Cómo está el ánimo en la calle, Paula? Bueno, el ánimo en la calle creo que cada vez está más fuerte de ambos sectores. Cada uno está centrado en su objetivo. La oposición cada día tiene nuevos planes, nuevas rutas, nuevas rutas que seguir de acá a lo que queda, a lo que es la Asamblea Nacional Constituyente. El oficialismo por su parte tiene su meta bien planteada, lo que es hacer las elecciones y llegar a conquistar ese día todo lo posible, las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero el tema de la lucha en la calle, el tema de cómo los estudiantes van cada día, salen más personas, se les unen más personas, creo que está un poco fuerte. En vez de ser menos, creo que cada día son más los que salen a la calle. Bueno, hay una nueva fase de la Mesa de la Unidad Democrática. Ayer veíamos en su dirigente Julio Borges haciendo un comunicado, que suscribían todos los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, llamando y aplicando lo que es el 350 de la Constitución Nacional y el 333, ¿no? Que es, digamos, desconocer el gobierno o la pretensión del gobierno por hacer la Asamblea Nacional Constituyente. También a lo largo del día, distintos voceros del oficialismo, incluso hubo un tuit muy destacado de la dirigente Maripili Hernández, quien dice que no está de acuerdo con el antejuicio de mérito que se le pretende abrir a la fiscal de la República. Esta solicitud la hizo el diputado Pedro Carreño. Es decir, que dentro del mismo PSUV hay diferencias sobre todo el tema que impulsó el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. En Radio Sintonía, vamos a entrevistar parte y parte en el transcurso de nuestro programa y de Dale con Todo. Vamos a entrevistar a varios dirigentes, tanto del oficialismo como de la oposición, para tratar este tema. ¿Cuál es la postura de los dirigentes del PSUV y cuál es la postura de los dirigentes de la oposición, Paula? Bueno, sí, algo que mencionabas, lo que era el tema de la batalla que pudimos observar el día lunes de la gente que estaba manifestando a favor de la constituyente y de la fiscal que estaba en el ministerio. Y se hubo un enfrentamiento entre ellos mismos. Ahí es donde tú te puedes dar cuenta de que algo está pasando, de que hay gente de su mismo equipo que está en descontento y que, bueno,
creo que eso deja muy mal a los ojos de la ciudadanía cómo eso está ocurriendo. Tenemos al aire a Wiselis Álvarez. Buenas tardes, Wiselis. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Saludos a todos los que en este momento nos escuchan. Buenas tardes, Wiselis. Bueno, Wiselis es dirigente del PSUV, eres candidata a la Asamblea Nacional Constituyente. Wiselis, ¿cómo ves el panorama en el país? ¿Cómo ves la campaña que se está desenvolviendo en esta Venezuela, digamos, complicada? Porque también hay cierto sector de la población venezolana que no está de acuerdo con la aplicación de la Constituyente. Bueno, mira, el ánimo del pueblo es importante ver cómo está entusiasmado, ¿no? La moral de nuestro pueblo está bien alta porque sabe el acontecimiento histórico que estamos viviendo y que vamos a vivir a partir del 30 de julio con esta Asamblea Nacional Constituyente. La gente en la calle nos pregunta, nosotros que somos los candidatos territoriales, también los candidatos sectoriales, pues estamos en la calle y activando los puntos rojos, explicándole a la gente de lo que se trata y de que participe, porque es muy importante. Este es un debate para todos y todas a nivel nacional. Estamos haciendo historia, nada más y nada menos estamos cambiando todo lo que debe ser cambiado y para mejorar nuestra Constitución del 99. El ánimo, te repito, de la gente es un ánimo de verdad, con una moral en alto, la gente contenta, mucho entusiasmo, a pesar de los que quieren la violencia, los que quieren el terror. Hay un pueblo en mayoría que quiere paz y que sabe que la Constitución es una ventana hacia el diálogo, hacia la paz, hacia la tranquilidad y la estabilidad del país. ¿Qué opinión, Wiselis, tienes para aquellos que dicen que el gobierno nacional a través del Guardia Nacional está reprimiendo a los manifestantes y sobre todo para los casos particulares que hemos visto de algunos decesos por armas de fuego utilizadas en manifestaciones pacíficas? Bueno, los personeros de la ultraderecha, que son los que están llamando la violencia, que son los grandes responsables de todas las muertes de venezolanos, sobre todo de los jóvenes, y también funcionarios nuestros de la Policía Nacional y de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, tienen que en algún momento llegar a la justicia, porque no puede existir tanta impunidad. Nosotros vemos con preocupación como lamentablemente por parte del Ministerio Público se hace la vista gorda, que no da respuesta ante tanta barbarie y tanta violencia que vemos en las calles, y que esta gente, sobre todo el gobernador de acá de Miranda, que debiera estar gobernando Miranda, que debiera estar ocupándose de Miranda, pues es uno de los que mayor incitación a la violencia lo vemos protagonizando. Y cuando culpan a la Guardia Nacional Bolivariana, cuando culpan a nuestros policías, que pues por supuesto ellos están queriendo decir que con esto que es el gobierno represor, que ataca las marchas pacíficas, marchas que hemos visto, que es prueba, bueno, está a la vista de todos, pruebas fehacientes de cómo atacan a escuelas preescolares, Simoncito, cómo atacan instituciones públicas y también privadas, porque hasta los bancos en estos días también asaltaron. Entonces, no es pacífico lo que se dice. Yo creo que ya el pueblo se ha dado cuenta de qué lado están los violentos, de qué lado están los que quieren la inestabilidad de nuestro país. Y en ese sentido, bueno, la Constituyente que va a generar paz y que es el punto de encuentro donde vamos a poder dialogar y decirnos todo lo que nos tengamos que decir y a partir de allí, pues, construir la patria buena, la patria nueva, que es lo que queremos todos y para todos y todas. Bien, ¿qué opinión tiene Wiselis de lo ocurrido el día lunes con la fiscal general y el pueblo, que en muchos aspectos se dijo que era una batalla entre chavistas y maduristas de no estar de acuerdo con lo que era la constituyente? Bueno, ya hemos visto una fiscal que ya prácticamente ha dejado de ser la responsable, la representante de una institución pública para verla prácticamente como una candidata política. Evadiendo sus responsabilidades que tiene como funcionario de una institución para socializarse en sus funciones hacia una tendencia política. Ella puede pertenecer, puede tener su apetencia, su ideología política con lo que ella quiera, pero como funcionaria tiene una competencia y tiene que cumplir. Sin embargo, nosotros tenemos la firme fe y esperanza de que con la constituyente vamos a tener los mecanismos claros y precisos con rango constitucional para poder poner orden en este tipo de situaciones y que más nunca en Venezuela se presenten situaciones como la lamentable que estamos viendo en el Ministerio Público con esa señora que está dejando de funcionar como tiene que funcionar,
o fiscal general de la República para convertirse de verdad en un lamentable y triste acto de payasa, porque lo que parece es una payasa con lo que está haciendo, pretendiendo ahora ser prácticamente una candidata política. A no sé qué, porque realmente todavía no terminamos de ver a cuáles son sus aspiraciones, pero obviamente sabemos que no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir como funcionaria del Ministerio Público, que es lo que le corresponde. Wisely, dos últimas preguntitas para terminar la grata conversación que tenemos contigo. La primera es, ¿hay unidad en las fuerzas revolucionarias? Vimos la primera pregunta, las dos últimas preguntas que te quiero hacer. La primera es, ¿hay unidad en las fuerzas revolucionarias? Porque vemos declaraciones, por ejemplo, de Maripili Hernández diciendo que no está de acuerdo con el antejuicio de mérito que se le pretende abrir a la fiscal. Pero que se escucha un poco entrecortado. Me pregunta si hay unidad en las filas revolucionarias. Correcto. Esto te lo pregunto porque hemos visto declaraciones, por ejemplo, de una vocera del PSUV, como es Maripili Hernández, diciendo que está en contra de las declaraciones del antejuicio de mérito que se le pretende abrir a la fiscal de la República. ¿Aló? Wisely, ¿nos escuchas? Bueno, perdimos la llamada. Bueno, lamentablemente perdimos la llamada con el contacto telefónico. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Porque son dos preguntas interesantes, ¿no? Primero, si hay unidad en las filas revolucionarias y la segunda, bueno, ¿cuáles son las propuestas de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? En este marco de la campaña que el PSUV estaba haciendo. Volvimos con Wisely. Wisely, ¿aló? ¿Me escuchas, Wisely? Ajá, sí. Disculpa, Perfecto, se nos cayó el pase telefónico. La pregunta que te quería hacer es que hubo unas declaraciones de Maripili Hernández a través de su Twitter donde decía que no estaba de acuerdo con el antejuicio de mérito que se le pretende abrir a la fiscal. Y mi pregunta es si había unidad en las fuerzas revolucionarias. Ajá. No, mira, las declaraciones que podrá hacer en alguna vocera de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, que asuma su responsabilidad, pero eso no quiere decir que por eso no haya unidad revolucionaria. Por el contrario, nosotros estamos todos unidos como Partido Socialista Unido que somos, en función de la transformación de la patria a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros todos estamos trabajando en nuestra estructura en el momento con los comandos de campaña Zamora 200 en sus diferentes instancias regionales, municipales, nacionales, con el 1x10, con el 1 por calle, con los CLAS, con las organizaciones sociales. Nosotros estamos desplegados haciendo todo nuestro trabajo que tenemos que hacer en la representación de la patria con esta nueva etapa evolutiva que tenemos a través de la Constituyente para la Revolución Bolivariana. Por último, lo que digan no se pueden decir algunos personeros que serán responsables de lo que dicen, pero te puedo decir, como dirigente del partido en el Estado Miranda, estamos desplegadísimos trabajando en nuestra comunidad y en estos momentos también dándole respuesta a nuestro pueblo que ayer fue víctima de las lluvias y que hoy lamentablemente tenemos varias familias damnificadas. ¿Cuál es la propuesta fundamental de la constituyente, Wisely? ¿Cuál es la propuesta de campaña que ustedes llevan ya para finalizar? Pues, ¿en qué beneficia la constituyente a Venezuela? Volvimos a perder la llamada. Bueno, no importa, ya creo que fue suficiente, o bien explicó la dirigente social Wisely Álvarez, quien es candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, parte de las opiniones, les recuerdo que en Dale con Todo estamos buscando el equilibrio y sobre todo el llamado es a la paz. Reinsistimos y queremos recalcar esto, los venezolanos podemos dirimir nuestras diferencias en el ámbito político, en la arena política, sin necesidad de caer en el terreno de la violencia. Para los bandos que están en disputa, recordemos que todos somos venezolanos y que realmente lo importante, lo que merece Venezuela es que dialoguemos, que entremos en paz y que bueno, que sean respetados todos nuestros derechos y obviamente protestar cuando sea necesario, porque además eso está consagrado en la Constitución. Además yo creo que es un derecho incluso hasta humano, ¿no? Rebelarse contra lo que uno quiere o cuando uno se siente atentado en sus derechos. Mira, llegó Pedro, vamos a darle la bienvenida a Pedro. Sí, bueno, gracias. Tú sabes que los embates del tráfico de esta ciudad son complicados, pero se cumplió el objetivo que era llegar a tiempo y poder llevar el mensaje, ¿no? Escuchábamos declaraciones de Wisely Álvarez, quien es
candidata a la Asamblea Nacional Constituyente. Pedro, para englobar un poco en lo que estábamos, habló del tema de... Hablamos del tema de la unidad revolucionaria, por qué Maripili Hernández, dirigente política del PSUV, dice que no está de acuerdo con el antejuicio de mérito. Y bueno, conversamos también un poco de las propuestas que tenían, ¿no? Paola, no sé si quieres agregar algo. Sí, bueno, ella enmarcaba que todo este proceso constituyente enmarca y encamina a la paz, o sea, al diálogo, a una unión entre venezolanos, y que para ellos el mejor legado que puede dejar este proceso electoral es la mejora de todos los déficits que tenemos en nuestro país y de todo lo que está ocurriendo en nuestra Venezuela. Sí, bueno, lo interesante es tener en cuenta de qué tanto llega esa unidad revolucionaria, ¿no? Y yo creo que parte de eso ha sido el avance de las protestas pacíficas y de la presión popular que se está gestando en Venezuela desde hace ya más de 80 días. Yo creo que esa unidad de la cual se hace mención, en realidad habría que ver qué tan unidad es, ¿no? Y sobre todo cuando vemos que hay declaraciones de poderes públicos, hay declaraciones de personas que antes eran, digamos, o que siguen siendo revolucionarias y chavistas, pero que hoy en día no están de acuerdo ni con el proceso constituyente ni con las acciones que se están tomando o que está tomando el presidente Nicolás Maduro. Disculpa, pero que te interrumpa. Indudablemente es un avance de las fuerzas de la oposición, porque en enero era difícil, ¿no? ver o imaginarse que una fiscal, en este caso que Luisa Ortega Díaz, la doctora Luisa Ortega, pues se pronunciara en contra de las acciones del gobierno. Sin embargo, hoy es un hecho y creo que bueno, ya es evidente, tanto que el diputado Pedro Carreño solicita un antejuicio de mérito, ¿no? Ante todas estas, también quería mencionar el hecho de que la OEA no se pudo pronunciar, no pudo sacar su resolución, y esto es una victoria para quién, Pedro. Para la oposición, para el chavismo, porque la oposición dice, bueno, que hay casi 90 millones de americanos que están en contra del régimen, abro comillas, porque así lo nombra la Mesa de la Unidad Democrática, están en contra del régimen, pero sin embargo, bueno, con 90 millones de personas no se pudo aprobar esa resolución. Mira, sí, evidentemente habría que ver y analizar de quiénes son los votos de esa o que estuvieron en contra, y es lo que yo te decía incluso en veces anteriores y en el programa anterior. O sea, hay que evaluar cuál es la situación el contexto en el cual se ubica Venezuela a nivel internacional. Yo creo que obviamente Venezuela sigue manteniendo esos aliados que son naturales, ¿no? Los aliados que siempre han apoyado al proceso revolucionario, incluso cuando este ha estado en los peores momentos. El caso de Bolivia, el caso de Ecuador y las islas del Caribe, las islas pertenecientes al CARICOM, que siempre han, digamos, manifestado su apoyo abiertamente al proceso revolucionario. Pero hay que analizar también los grandes avances que ha tenido la oposición con respecto a pronunciamientos internacionales que están en contra de lo que ha sucedido, de la represión, de la violencia, de la escalada de muertes que han habido en Venezuela. Recientemente el fallecimiento de otro joven más. Y a mí me gustaría traer a colación ese tema, porque ese tema también sensibiliza demasiado a la comunidad internacional, ¿no? Yo creo que, fíjense ustedes, las declaraciones oficiales no aluden a lo que sucedió ese día, pero podemos ver por las redes sociales que incluso hay fotos con la Guardia Nacional teniendo en sus manos armas armas de fuego, armas letales, armas que no son aptas para la disolución de protestas, ¿no? Yo lo que creo es que si el gobierno cree que es muy difícil para el gobierno tapar la situación que está hoy en día. Y fíjate, situaciones tan aisladas y tan concretas como esta, lo que hacen es desnudar y quitar la careta verdadera del gobierno. Yo creo que obviamente ellos saben que hay manipulación de armas, obviamente ellos saben que hay uso excesivo de la violencia para disolver protestas pacíficas. Yo lo que creo es que progresivamente la comunidad internacional va a ir sensibilizándose mucho más al respecto. Incluso va a llegar un momento que no va a ser sostenible, ni siquiera para esos aliados que son históricos del gobierno de Venezuela, seguir manteniendo esa postura, sobre todo en un contexto en donde la globalización lleva información a todas partes del mundo y hace que la información no sea un recurso de pocos, sino una herramienta de muchas personas, sobre todo para casos como estos, pues.
Sí, bueno, creo que también era algo muy importante lo que decías, los aliados que tiene Venezuela, el pueblo venezolano desde hace mucho tiempo, que a pesar de no votar en contra, se abstuvieron, y eso es algo que tenemos que también ver y analizar un poco en el contexto internacional. Aquellas pequeñas islas que a pesar de no dar su voto en contra, sencillamente hacen la vista gorda de lo que está pasando en el país. Hoy varios dirigentes de un partido político fueron hasta la embajada, hasta se dirigieron a varias embajadas de Venezuela, como fueron las de Ecuador, las de Bolivia, expresando su descontento porque si bien es cierto que son unos aliados incondicionales del régimen, también deberían de ver todo lo que está pasando en Venezuela, el hambre que se está pasando, la zozobra en la que vivimos los venezolanos, y bueno, se dirigieron a estas asambleas, a estas embajadas, a llevar un comunicado en donde estaban en contra de estas decisiones que habían tomado en la OEA. Eso es un paso importante también, que tiene una iniciativa importante que se tiene desde los sectores de los partidos y de la sociedad civil. Ser indiferente en una situación de esta, bueno, te pone de un lado, ¿no? Total. Sí, no solo basta como, bueno, es mi opinión personal. El que calla otorga, por ahí dicen, entonces... Pero bueno, mira, en la próxima parte del programa, en el transcurso de llamada, también tenemos a Antonio Carri, con quien vamos a conversar sobre lo que está pasando, y también con el dirigente concejal del municipio de Chacao, Diego Charifker, ¿no? Eso lo tendremos parte de lo que estamos haciendo en el programa de radio, reiterando que tenemos que ser equilibrados, ¿no? Y tratar de escuchar, de crear estos espacios donde podamos escuchar a ambas partes, porque creo que Venezuela está polarizada y no sería bueno seguir polarizando en esta situación tan difícil. Obviamente, yo creo que se tienen que buscar los canales para sentarse en una mesa, y no lo llamemos diálogo porque, bueno, la palabra es como pavosa. Sí, ya está varias un veces poco trillada la se ha palabrita tratado diálogo de dialogar y no se ha llegado a resultados, pero sí por lo menos un proceso de negociación donde todos podamos ganar, sobre todo donde Venezuela pueda ganar. Vale la pena hacer un inciso y recordar el fallecimiento de Pompeyo Márquez. Sí, ya al inicio del programa lo habíamos mencionado. No lo escuché porque llegué tarde, pero bueno, era un gran amigo y abuelo un gran amigo, y creo que las condolencias son importantes, ¿no? Sí, bueno, sí, lamentablemente, bueno, todos tenemos un paso limitado por el tiempo en la vida. Sin embargo, ese legado va a quedar, porque Pompeyo, vuelvo y repito, fue un gran dirigente estudiantil, fue un gran dirigente y luchador social. Pasó muchas cosas, ¿no? Que la historia tendrá que reivindicar en su momento. Un gran maestro, se podría decir, quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y de escuchar sus historias, de su propia palabra, pues nos llena de mucho sentimiento recordar esa época. Pero bueno, será recordado Pompeyo como un gran héroe civil, ¿no? Que hacen falta muchos en sobre Venezuela. todo en este contexto, ¿no? Y creo que es la buena analogía que podemos hacer, ¿no? Hay personas que hasta el último día de su vida, yo puedo dar fe de ello, cada vez que nosotros hablamos al respecto, también su familiar, Jorge Márquez, que es un gran amigo mío, también siempre nos comentaba que hasta el último día de su vida estuvo hablando de la situación del país, de cómo hacer las comparaciones de lo que fue su lucha y lo que es la lucha de ahora, y todas esas enseñanzas que con su experiencia y con su accionar nos pudo transmitir. Yo creo que independientemente de la corriente de pensamiento a la cual nosotros respondamos, hay que reconocer cuando una persona entrega su vida, su accionar, su respirar, su caminar para la lucha por su país, pues. Y yo creo que no hay ninguna duda de eso. Bueno, paz a sus restos y bueno, será recordado. Condolencias a sus familiares, Sí. sentido pésame, y que bueno, mucha fuerza en estos momentos. 5:24 minutos de la tarde, ya se nos acerca el primer corte. Antes de ir a ese corte, quería poner dos temas para nuestros próximos entrevistados. El 350 y el 333 de la Constitución Nacional. El diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Julio Andrés Borges, destacó que esa es la nueva fase de la lucha en la calle de la Mesa de la Unidad Democrática y del pueblo venezolano. ¿Qué quiere decir ese 350 y ese 333, Pedro? Bueno, yo lo que creo es
y siendo bien, digamos, objetivo al respecto, lo que busca la Mesa de la Unidad, lo que busca la Asamblea Nacional, es tratar de agotar todos esos mecanismos constitucionales que de alguna u otra manera puedan contribuir a seguir ejerciendo esa presión para que siga sucediendo lo que ha venido sucediendo, para seguir sumando voluntades, para que esas personas que hoy están en el gobierno nacional y que ocupan altos cargos, que saben que lo que se está haciendo mal está afectando la vida de millones de venezolanos, que saben que incluso ellos recibiendo esos beneficios hoy en día no son suficientes para poder subsistir, se solidaricen, sientan verdaderamente que esta lucha no es de los partidos políticos, no es de los sectores de la sociedad, es del pueblo venezolano, no es de las instituciones, ni siquiera es una guerra de poder, es una guerra del pueblo venezolano contra el hambre, es una guerra contra la escasez, es una guerra contra la falta de medicamentos. Eso es verdaderamente lo que está sucediendo, y no creas que y haciendo mención a lo que ocurría en nuestra llamada telefónica, ese tema de la unidad revolucionaria, que lo que yo creo es que se quedó solamente en discurso, que es algo más propagandístico que real, porque tú lo observas a diario cuando tú estás en las marchas y ves que hay muchos guardias que lloran, que hay muchos policías que están, digamos, sensibles ante lo que están haciendo, pero que lo tienen que hacer porque es su trabajo y porque le pagan para eso, ¿no? Ese es el objetivo que está buscando. Y bueno, obviamente el 350, que es de alguna u otra manera un mecanismo contemplado dentro de la Constitución, ¿no? Y que creo que es lo que tanto el presidente Nicolás Maduro critica, que la oposición se sale de la Constitución. No, pero es que el 350 está dentro de la Constitución, ¿no? Y el tema de una rebelión popular cuando no se conciben o cuando se olvidan los preceptos por los cuales fue desarrollada la Constitución de 1999, ¿no? Y cabe destacar las palabras que dijo la fiscal Luis Ortega Díaz. Yo sé que ahorita está como en la palestra, pero es que dice frases acertadas, que es que nada se parece menos al chavismo que una Asamblea Nacional Constituyente en este contexto, porque obviamente la Constitución de 1999 es la Constitución de Hugo Rafael Chávez Frías, ¿no? Y es la concreción de un proyecto de años y años de investigación y de estudio. Entonces, obviamente eso es lo que se busca, ¿no? Tratar de sensibilizar a esos sectores que hoy en día parecieran estar ahí dormidos, pero que siguen allí y que siguen sintiendo esos embates de la violencia, de la inseguridad, de la escasez, de la corrupción que hoy embargan a toda Venezuela. Más allá de esa retórica, Pedro, porque bueno, parece que se están armando, figurativamente, ¿no? No quiero decir con esto. Sí, porque hay que aclarar, ¿no? Pero los bandos como que se están preparando para una guerra. Más allá de la retórica, hay un punto de no retorno. O, por el contrario, podemos sentarnos y bueno, como seres pensantes y civiles, trabajar por la República y la paz en Venezuela. Mira, nunca es como si algo me pudo dejar la carrera, estudios políticos administrativos de la Universidad Central de Venezuela, es que no hay nunca un final y ya no hay más nada después de ese final, o los países nunca llegan a ese fondo que tocan y ya después de ir no puedes estar peor. Siempre se puede estar peor, siempre pueden suceder más cosas. No existe la batalla final, no existe la marcha final, no existe la fecha final, no existe, ni siquiera está escrito cuando Nicolás Maduro va a salir del poder. Lo que sí se sabe es que no va a durar toda la vida, ¿no? Y que los seres humanos no somos eternos, y ese es el error en el cual caen los dirigentes políticos totalitarios y autoritarios. Bueno, Pedro, creo que tenemos que hacer nuestro primer corte y ya volvemos con más de Dale con Todo aquí en 1420 Radio Sintonía. Ya regresamos con más de Dale con Todo. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM presenta Hablemos con Propiedad, con Alfredo Padrón Hernández. ¿Qué tal, amigos? Habemos no existe en la conjugación del verbo haber. No existe en la conjugación de Bello ni en la Real Academia. Es un disparate descalificador decir habemos. Sustitúyalo por somos o estamos. Aquí habemos 10 personas es incorrecto. Lo correcto sería aquí somos o estamos 10 personas. Hasta otra oportunidad. Hablando en serio,
el concepto de opinión más optimista de la radio. Un enfoque de 360 grados de las noticias más resaltantes, nacionales e internacionales. De lunes a viernes, de 12 a 12:30 del mediodía. Y los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Hablando en serio, por Sintonía 1420 AM. Todos los días el mundo nos presenta noticias. Cada quien da su punto de vista, pero como yo nunca soy políticamente correcto, siempre estaré fuera de lugar. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche por Radio Sintonía 1420 AM. Fuera de lugar. A continuación, Publicidad. Les habla el diputado Omar Ávila. Haciéndonos eco del clamor nacional, desde Unidad Visión Venezuela le exigimos al gobierno y a la línea extremista del PSUV para que detengan esta absurda maniobra de la convocatoria a una constituyente. El país atraviesa la más profunda crisis social y económica de su historia. A los ciudadanos no les alcanza el sueldo para hacer mercado. Los centros de salud están desasistidos y los pacientes penan por un tratamiento digno. La crisis no se resuelve con discursos. El país no quiere comunismo. Quiere y necesita soluciones urgentes. Nuestro pueblo ya no aguanta más. Venezuela y la gente primero. Nuestra misión es la unidad. Nuestra visión, Venezuela. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Soy un hacedor de cultura que va a cumplir 80 años. Me llamo Yorlando Conde. Los artistas estamos de fiesta. La constituyente es para Venezuela algo importantísimo. Tal vez el elemento más político en los años que tenemos como de república. Por eso pienso que hay que apoyarlo y hay que seguir adelante, sobre todo en esa lucha por una libertad absoluta, independiente. Vamos a tener una participación activa, fabulosa y extraordinaria. ¡Viva la Constitución! ¡Vamos al triunfo! Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta a Dale con Todo, con Ryan Rojas, Paola Macuggi y su equipo. Bueno, seguimos aquí, hay que ver los chistes que se ven tras cámara. No, ya no es tras cámara, bueno, en publicidad. Mira, bueno, son las 5:32, vamos a tratar de contactarnos con el dirigente político de la Mesa de la Unidad, Antonio Ecarry, bueno, para escuchar la otra parte, ¿no? También, y ser un poquito equilibrados. Porque bueno, nosotros podemos tener posturas, digamos, personales, ¿no? Pero hay que tratar de abrir estos espacios para que todo el mundo pueda opinar y bueno, para hacernos una, digamos, visión completa de lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay una noticia muy importante que acabo de leer en este pequeño corte que dice que detienen a 3 militares por el asesinato de Fabián Urbina. ¿Qué tan real puede ser esta detención de estos 3 militares? O sea, se deja acotación de que es cierto que usaron armas de fuego. ¿Acepta el defensor del pueblo que un militar pudo ser el culpable del asesinato de este joven? Y lo importante de destacar de esta noticia es el tema que le da validez a los precedentes que había anteriormente. O sea, deja abierta el compás para el análisis de si es cierto que la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana utilizan armas de fuego para disolver las manifestaciones, ¿no? Y más que lo reconozca el defensor del pueblo y los organismos de investigación del Estado, deja un mensaje, ¿no? Y es digamos, una conversación o un debate que hay que dar, porque si este joven fue asesinado así, los anteriores también pueden, digamos, le da validez a las versiones que se dice que ataques con metras, ataques con perdigones con bombas lacrimógenas. Con bombas lacrimógenas, todo ese tipo de ataques que el gobierno siempre trató de ocultar o de mantener debajo de la mesa, pero que este tipo de declaraciones lo que hace es fortalecer esas investigaciones. Bueno, también hay pruebas, ¿no? Eso es lo que iba a sacar yo a cotación. Creo que la ventaja que tenemos en este momento histórico son que todos somos voceros de lo que está sucediendo en las calles. Una cámara de cualquier punto, desde cualquier edificio, de cualquier
punto ciego puede ser importante a la hora de tener una prueba de que sí se estaban utilizando armas de fuego, de quién fue el autor o el que realmente ocasionó este asesinato. Entonces creo que es muy importante a la hora de, a pesar del descontrol que puede haber en esas manifestaciones, de los nervios, del susto, de la corredera, el tener a la mano un teléfono es tan importante a veces. Disculpa, Paola, tenemos al aire a Diego Charifker, concejal, buenas tardes. Buenas tardes, concejal, ¿nos escucha? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo va esa marcha hacia la OEA? ¿Cómo está el ánimo en la calle? Bueno, todavía la marcha no ha comenzado todavía, estamos a punto de arrancar la concentración, la marcha desde la presentación hasta la Organización de Estados Americanos, con un mensaje muy claro. El fin de los asesinatos de jóvenes venezolanos en las calles simplemente salir a protestar pacíficamente, y segundo, que la Organización de Estados Americanos levante su voz ante lo que está ocurriendo en Venezuela. Importante aquí durante todo este proceso es que la conjugación entre la presión local, que es dada con la presión y las manifestaciones de calle, en conjunto con la presión internacional, de ver tantos gobiernos que están claros lo que está pasando en Venezuela y han decidido protestar y levantar su voz, es la combinación para que pase lo que está justamente ocurriendo ahorita en Venezuela, que es que el gobierno se está desplomando. Está implosionando desde adentro, o está implosionando el gobierno, que ha hecho que tantas figuras importantes, como es el caso de la fiscal general, como el caso de algunos diputados, deciden levantar la voz contra lo que está haciendo el gobierno todos los días en las calles de Caracas y el resto del país. Mira, Diego, una pregunta. ¿Qué piensas sobre el arresto de los, o sea, qué le dice a Venezuela el arresto de los Guardia Nacional Bolivariana involucrados en la muerte de Fabián el día de ayer? ¿Será que entonces el gobierno está dando muestras de que sí se puede aplicar la justicia o simplemente es un trapo de agua caliente para tratar de calmar la situación? No, evidentemente lo que pasa es que lo que fue involucrado, lo que fue, digamos, lo que se vio el día del asesinato de Fabián fue tan grotesco que el gobierno tenía que actuar. Pues pensar de que no iba a actuar cuando hay fotografías y pruebas de guardias nacionales vestidos con equipos antimotines, portando armas de fuego, cosa que está prohibido, porque ningún persona, y eso lo sabe, digamos, ningún funcionario que va a ejercer funciones de orden público puede estar armados con armas, o puede portar armas de fuego. Y ese día es evidente que salieron sabiendo que tenían intención de matar. Porque ¿por qué salían con armas de fuego si están vestidos antimotín cuando eso lo prohíbe claramente? No, yo no creo que sea un cambio de postura. Esto es simplemente intentar lavarse la cara momentáneamente de algo tan grotesco y tan evidente como lo que pasó ese día. Si realmente estuviesen interesados o si realmente hubiese la postura del gobierno de frenar lo que son los abusos y los atropellos por parte de la represión del Estado, ya hubiesen más de 2 detenidos. Hubiese detenidos por todos los 74 asesinados hasta el día de hoy por culpa de la represión. Diego, en otro tema, ¿qué significa lo que sucedió en la OEA? Ya que, bueno, se está haciendo incluso una marcha hacia allá en estos momentos, en la capital de la República. ¿Quién ganó allí? Porque si bien es cierto, se dice que, bueno, que representantes de más de 90 millones de personas están en desacuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente y con el proceso que lleva el presidente de la República, Nicolás Maduro, pues no se aplicó una resolución y de alguna manera queda un vacío para los venezolanos que no se sienten escuchados a nivel internacional. ¿Quién gana allí? Escuchamos a la canciller diciendo que fue una victoria para el gobierno bolivariano el hecho de que no saliera la resolución de la OEA. Sí, honestamente y lo hablo ya todo personal, es una sensación mixta. ¿Por qué mixta? Porque efectivamente fue un logro importante. 20 países de América Latina, o del continente americano mejor dicho, se pronunciaron de forma rotunda contra la constituyente y contra el abuso de poder que es el gobierno venezolano todos los días. Fueron solamente 5 naciones, si no me equivoco, que votaron en contra de la resolución y 8 que se abstuvieron. Eso, comparado con hace un año, es un cambio radical. Es evidente que el continente americano cambió de posición y cambió de opinión sobre el gobierno de Venezuela. Pero efectivamente no fue suficiente. Hacían falta 23 votos, lamentablemente solamente tuvimos 20, pues todavía falta seguir ejerciendo la presión internacional y la presión local para que cambien más opiniones de países. Países como, por ejemplo, como República Dominicana, que siempre había tenido posturas a favor del gobierno, en este momento se abstuvieron. Que por lo menos ahí va demostrando que las conciencias de algunos países van cambiando. Y con más presión de calle, más presión internacional, esa postura van a seguir cambiando mucho más. Perfecto. Diego, ¿qué significa para ti el 350 y el 333 que se mencionó ayer en la rueda de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Cómo le explicas al país qué significa eso, con qué se come eso, cuáles son las rutas o el accionar de la oposición en estos días que quedan hacia la constituyente? Bueno, hay que entender que esos dos artículos tienen un valor simbólico y un valor real. Empecemos por el valor simbólico. El valor simbólico, el artículo 350 viene de la primera constitución en los 1800,
que está establecido ahí como la obligación y la responsabilidad que tiene todo ciudadano venezolano de utilizar los mecanismos necesarios para volver al hilo constitucional y acabar con cualquier gobierno represivo, al igual que el 333. Entonces, el valor simbólico es tan importante que desde la fundación de la República se viene arrastrando este artículo, no siempre fue el 350, pero el contenido sí fue igual, es el hecho de poder nosotros como ciudadanos tener la obligación de defender lo que es la República y defender la democracia. Es el valor simbólico, y la obligación es esa. Nosotros como venezolanos todos, periodistas, amas de casa, estudiantes, políticos, abogados, ciudadanos de a pie, Fuerzas Armadas, todo el mundo tiene la obligación que al ver que un gobierno en contra y opresivo y que utilice el Estado de Derecho contra su propio pueblo, tenemos la obligación de levantarnos en contra de la dictadura. El 350 convocado por el presidente de la Asamblea Nacional el de ayer, en conjunto con el resto de los sectores vivos de la Mesa de la Unidad Democrática, es muy claro. Todos tenemos la obligación, a través de los mecanismos democráticos, pacíficos, como es por ejemplo las movilizaciones de calle, la obligación de participar activamente hasta que restituyamos la democracia en Venezuela. Y el mensaje es muy claro, estamos en la última etapa. ¿Y por qué esa última etapa? Porque sin duda alguna el gobierno está viviendo sus últimos momentos. No es que la gente, digamos, la fractura interna es tan grande, el desmoronamiento es tan impresionante desde adentro, que con más presión de calle, más presión internacional y más constancia vamos a lograr el objetivo final, que es el cambio democrático de gobierno y la convocatoria de elecciones para que sea el pueblo el que decida el futuro del país. Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, y cuídate, ¿no? Por allí. Sí, no, muchísimas gracias. Gracias que hacen comunicando e informando lo que siempre ocurre en las calles Caraqueñas. Muchas gracias. Fue el concejal Diego Charifker, quien ofreció declaraciones sobre todo lo que está pasando en la mesa de la Unidad Democrática, cuál es el accionar, cuáles son la ruta a seguir de toda la dirigencia opositora. Bueno, hemos visto ya las dos partes de la moneda, ¿no? Por un lado, vemos al oficialismo que están enrumbados en una campaña hacia una Asamblea Nacional Constituyente, y por otro lado una Venezuela que protesta, que no está de acuerdo con el cambio de constitución, sino que plantean hacer cumplir la que está vigente. Pero hay dos Venezuelas. ¿Cómo unirlas? Porque pareciera que estamos en dos países distintos, dos realidades distintas, y no sabemos cómo unificar a los venezolanos. Lo cierto es que los venezolanos, el común venezolano quiere vivir en paz, quiere vivir con seguridad, quiere vivir ir a un mercado y conseguir toda la comida y todas las cosas. ¿Cómo hacer para unificar a Venezuela? Bueno, Ryan, ya tenemos acá a Antonio Carri, le damos la bienvenida al programa. ¿Aló? ¿Nos escuchas, Antonio? ¿Aló? Antonio, ¿nos escuchas? Ahora sí los estoy escuchando. Buenas tardes, ¿cómo estás, Antonio? Me imagino que estarás también marchando, ¿no? hacia la OEA, pero gracias por prestarnos estos minutos para que nos expliques un poco de cuáles son las rutas y cuál es el accionar de la Mesa de la Unidad Democrática, qué significa ese 350 y ese 333 del que el presidente de la Asamblea Nacional habló el día de ayer. Mira, el país está en una encrucijada muy difícil, Raya, y con todos los que nos escuchan. Estamos viviendo una rebelión social, una profunda crisis social. El combustible de esto que está viviendo el país y de la inmensa crisis no es una crisis política. La crisis política es la consecuencia de una espantosa crisis social y económica que ocasionó el socialismo del siglo XXI. Hoy en día han acabado con el Estado de Derecho. La fiscal general de la República creo que lo ha definido de una manera muy clara y muy firme. Y esto significa que es el desmembramiento de la República, la pérdida del Estado, es decir, la quiebra total del Estado de Derecho en Venezuela por unos magistrados ilegítimos que dictan sentencias como que si se trata de una fábrica de churros y en medio de una situación económica y social muy grave. El gobierno está manejando esto y los responsables de esto es un partido político que está pasando a la historia como los grandes destructores de la República. Y es el PSUV, es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene unos militantes metidos al Tribunal Supremo de Justicia que de manera ilegítima están usurpando funciones y cuyos efectos de todas estas sentencias son acatadas y puestos a la fuerza por una cúpula militar bastante corrompida y que tiene expedientes bien serios en todas partes del mundo. Entonces, lo que está viviendo hoy el país, ¿qué es simplemente la obligación que establece la Constitución de 1999, que te establece que cuando se rompe o por cualquier vía de fuerza se viola la Constitución,
existe una obligación tuya, Ryan, mía y de todos los que me están escuchando, de restablecer el hilo constitucional, sea tú quien sea. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente de la Asamblea, Julio Borges? Porque es la cabeza de un poder público constituido. ¿Aló? Perdimos el contacto, Antonio. Bueno, 5:45 de la tarde. Vamos a ver si podemos recuperar el contacto telefónico con el dirigente de la Mesa de la Unidad, Antonio Ecarri. Sí, bueno, y cabe destacar lo importante para mientras tratamos de conseguir el contacto, de lo que hablaba Antonio, era que de alguna u otra manera la Asamblea Nacional está tratando de encauzar todas esas luchas en las cuales la oposición venezolana ha estado llevando a la calle. Volvimos con Antonio. Antonio, disculpa, se nos cayó los problemas de la calle. Estoy en la calle precisamente. Y quedaba que lo primero que se extravió en Venezuela, Ryan, y todos los que nos escuchan, es la sensatez. Aquí se perdió el sentido común. Este era un momento de convocar a un gobierno de emergencia nacional, a abrir paso a los canales democráticos, porque cuando la gente está tan descontenta frente a una crisis económica tan arrolladora y frente a una crisis social tan profunda, era el momento de abrir las compuertas establecidas en la Constitución para que ese descontento se canalizara a través del voto popular y haya una sustitución de autoridades. Ahora, cuando esos señores, los ilegítimos, impiden el ejercicio de los derechos constitucionales, pues evidentemente estamos en un callejón muy difícil de nuestra historia y muy oscuro, y que amerita de muchísima madurez y de muchísima sensatez de nuestra parte. Sí, bueno, Antonio, yo tenía un profesor de Derecho Constitucional que nos decía que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Y obviamente este gobierno no se basa en argumentos racionales para mantener el poder, pero sí es importante, hemos hablado bastante de las diferencias que tenemos, ¿no? Pero me gustaría preguntarte entonces, ¿qué tenemos en común? O sea, ¿qué es eso que que une a la sociedad venezolana, que une a esa gran mayoría que quiere cambio con esa minoría que respalda a aquellos que se quieren quedar en el poder? ¿Cómo podemos rescatar ese sentimiento de venezolanidad que de alguna u otra manera se ha visto afectado por tanta crisis y tanta desidia? Mira, en el año 1957, el entonces joven profesor de la Universidad de Múnich, porque estaban además en el exilio, quien fuese después presidente de Venezuela, Luis Herrera Camping, escribió un manifiesto que se llamó Frente a 1958. Eso lo escribe él en marzo del 57. Y él le advierte a Marcos Pérez Jiménez y le dice, mire, búsquese una salida electoral, pacífica, democrática, al descontento nacional, porque existe una extraña coincidencia entre las reformas constitucionales ilegítimas y las rebeliones. Fíjate que el presidente Herrera, o el entonces profesor Herrera Camping, le decía, mire, aquí cuando Monagas quiso prolongarse de más, le salió una rebelión. Cuando Julián Castro quiso hacer lo mismo, le salió otra rebelión. Cuando Andueza Palacio quiso hacer lo propio, también le salió una rebelión. Y no siempre los finales han sido felices, ¿no? Y eso es el grave daño que está produciéndose hoy en Venezuela. Entonces, con lo que te decía, el sentimiento de venezolanidad y la grave crisis que estamos teniendo, es que tenemos hoy una crisis de nación que es mucho más fuerte, porque todas estas cosas están trastocando los valores de los venezolanos. Cuando tú ves que un soldado venezolano saca su pistola y es un arma de la República, esa arma no es de él, es un arma de la República, le empuña contra un niño de 17 años y le quita la vida. Eso es una crisis de nación, es una crisis de valores, una crisis de principios que ha estado trastocando todos los sentidos nacionales, y esa es la crisis. Ahora fíjate, cuando tú tienes de una parte la irracionalidad, como tú mismo lo planteas, del otro lado no puede haber también irracionalidad, porque entonces las competencias de irracionalidad terminan en guerras civiles, terminan en muertos, y al final tenemos una gran tragedia. Fíjate lo que ocurrió en España, porque siempre es importante tener los ejemplos históricos a la mano. En España los dos factores nunca se pusieron de acuerdo, había una mayoría contra una terrible minoría. Los radicales se impusieron, hubo 1 millón de muertos, y luego de esos muertos vino una dictadura que duró más de 50 años en el poder. Y luego de 1 millón de muertos y de 50 años de dictadura franquista,
Los mismos sectores que no se entendieron se tuvieron que entender y sentar a dialogar y construir una transición pacífica que fue la que condujo Adolfo Suárez. Entonces, el tema hoy en Venezuela es que tenemos que hacer un gran esfuerzo siempre por trabajar por la sensatez. Y siempre hay que trabajar para eso. Trabajar para un diálogo, pero no un diálogo de burla. No es que sea una burla de uno, porque aquí nadie es pendejo. Es decir, aquí todos tenemos que, en algún momento, vamos a tener que ir a un diálogo con intervención de actores y garantes internacionales de primer orden para lograr restablecer la República. Hoy la República está en jaque, hoy la República está en crisis, hoy tenemos unas violaciones sostenidas de la Constitución, hoy estamos en una situación de muchísima crisis, pero yo insisto en la sensatez para que esto no se convierta en una terrible competencia de irracionalidades y terminemos en una situación mucho más grave de la que vivimos. Antonio, como venezolanos, ¿cómo mantener la calma? Hace unas semanas denunciabas que colectivos habían visitado tu casa, que habían visitado a tu familia. O sea, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Cómo mantener la cordura mediante estos arrebatos de violencia, de falta de todo? Entonces, dígame usted, ¿cómo se siente con esto que le acaba de pasar? Son muy difíciles, ¿no? Porque estamos pasando los límites de la tolerancia. El señor Pedro Carreño, de manera irresponsable, de manera cobarde además, saca un manual del combatiente. En ese manual del combatiente saca algunos nombres de dirigentes de la oposición. El único que no es diputado de la Asamblea Nacional en ese listado soy yo, y me meten a mí en el listado y ponen además la dirección de mi casa. Y a partir de la publicación y distribución de ese manual entre varios grupos anárquicos y colectivos y bandas armadas, he tenido 3 visitas, entre comillas, a la puerta de mi edificio, donde vive mi familia, donde viven mis hijos, que además son niños bien pequeños. Y bueno, la primera vez fueron con unos grupos que eran encapuchados, aparecieron en la madrugada, primero amedrentaron al vigilante, etcétera, y luego se fueron de mi edificio, fueron a la casa de Lilian Tintori, luego a la casa de Julio Borges, también fueron a la casa del diputado Tomás Juanito, y fueron a la casa de varios dirigentes de la oposición. Luego, una segunda vez, luego que salí de un programa de Vladimir Laguna, volvieron a hacer lo mismo, esta vez sí era un grupo más pequeño, y esta vez llegó un tipo en una camioneta que visiblemente es de los que utiliza el gobierno, se baja, pero ahora... ¿Aló, Antonio? Bueno, lamentablemente se nos vuelve. Tenemos problemas técnicos ahorita, pero debe ser por la hora, las lluvias. Pero bueno, yo creo que fue bastante claro, Antonio, en toda su explicación. Lamentablemente, bueno, esperamos que la justicia llegue también a las puertas de Antonio y de todos los que son perseguidos de esta manera, porque recordamos que cuando se desatan los demonios de la violencia es muy difícil frenarlos. Nuestros llamados a la paz, a la conciencia, a la cordura y sobre todo a entendernos como venezolanos, porque al final de todo, pues lo que merece o lo que merecemos todos los venezolanos es paz, progreso y prosperidad. Tenemos varias o distintas visiones de cómo construir el país, pero lo importante es ponernos de acuerdo y que todos los derechos sean respetados por todos los venezolanos y para todos los venezolanos. Pero bueno, Paola, nos quedan aproximadamente 7 minutos, un poquito menos para terminar, nos está diciendo el productor. Pero bueno, ¿qué tienen que decir para despedir este programa y esperarlos el próximo miércoles a las 5 de la tarde? Bueno, mensaje final, mucha cordura, mucha paciencia. La salida no es la violencia. No importa el bando que estés, no importa tu ideología ni lo que pienses. La paz y la tranquilidad es nuestra mejor opción para la salida. Pero... Bueno, nada, totalmente de acuerdo. Yo lo que creo es que, escuchando a los invitados del día de hoy, el mensaje que puedo resumir al respecto es que sí, Venezuela cada vez se acerca más a esa etapa en la cual podamos reencontrar a esa Venezuela, a esas dos mitades, ¿no? Que están, una mayoritaria y una minoritaria, pero que al final son venezolanos y son hermanos y son familia. Y yo creo que es tarea de todos
hacer respetar la Constitución, pero sobre todas las cosas reconstruir esa Venezuela, esa grandeza que tuvimos en algún momento y que ahora queremos recuperar. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Se despide Ryan Rojas, Paola y Pedro. Esto fue Dale Con Todo. Nos pueden escuchar y pueden escuchar la transmisión a través de nuestras redes sociales, Dale Con Todo TV. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, cuando, bueno, le seguiremos dando con todo a la noticia. Hasta luego y sigan en sintonía de Radio Sintonía 1420 AM. Dale con todo, que yo vine con todo. Dale con todo, que yo vine con todo. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM.